Hola, buenas tardes. Feliz Día del Amor y la Amistad 2021. Muy frío, muy llovido, pero estamos aquí contentas para darles el mensaje del día de hoy. Hoy domingo toca video en YouTube y quedó pendiente la parte 2 de nuestro video acerca del bruxismo. Ya vimos generalidades, porque sucede, qué sucede en nuestro organismo, en nuestros dientes, nuestros músculos. Ahora lo que vamos a platicar es algo más o menos así como del origen y la importancia de tratar este mal. La columna vertebral sostiene a nuestra cabeza. Cabe destacar más bien que nuestra cabeza es el órgano más pesado de nuestro organismo. Debido a eso, la columna vertebral tiene diferentes curvaturas en su trayecto y esto hace que para fines de estudio la columna vertebral se divide en grupos de vértebras y en específico nosotros como ortodoncistas las que revisamos son las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales son las que mantienen unida a nuestra cabeza con el resto del cuerpo y con el resto de la columna vertebral. ¿Cuál es la importancia de que detectemos y tratemos el bruxismo? El bruxismo en los dientes se presenta como un desgaste en ellos. Se presenta en un desgaste la parte triturante de los dientes posteriores. También se presenta como un desgaste en el cuello de nuestros dientes. Ya les he dicho que si esto es el diente, esta es la encía, esta parte del diente es el cuello. Entonces, en el cuello a veces hay desgastes. Y los pacientes sí lo notan. Generalmente mis pacientes de bruxismo me dicen, y tengo unos desgastes, y les digo, tal, sí. Entonces son dos tipos de desgaste, a nivel masticatorio en los dientes posteriores y a nivel de los cuellos de los dientes en los dientes anteriores. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos bajo mucho estrés en nuestra vida? Si el estrés es a nivel mental, ¿quién lo va a resentir? Lo van a resentir los músculos masticatorios, los ligamentos también que son del grupo masticatorio, todo lo que tiene que ver con nuestra mordida. En las noches vamos a tensar los dientes, ¿ok? Cuando nuestros problemas de estrés están ocasionados por emociones, vamos a tener problemas digestivos, gastritis, colitis, incluso enfermedad de Crohn se llegan a pronunciar cuando una persona está bajo mucho estrés y afecta a nivel emocional a este paciente en sí. Entonces, el día de hoy mi mensaje principal es el siguiente. Han llegado conmigo pacientes bruxistas a los que algún otro odontólogo les ha restaurado los dientes que estaban desgastados. Entonces, esos dientes que están desgastados, antes de poderlos rehabilitar o de pensar en hacer eso, debemos de hacer una valoración porque si tiene el paciente bruxismo, el bruxismo no va a parar con que coloquemos una corona del resto del diente que se desgastó. Lo que va a pasar es que van a tronar esas coronas y pues es algo muy triste porque se invierte tiempo, dinero y esfuerzo en un tratamiento y es como todo, si no atacas de raíz a una enfermedad, te pueden estar dando tratamiento para todo lo que sientes y demás, pero si no sabes cuál es tu diagnóstico, que en este caso el diagnóstico en sí se llama disfunción cráneo-vértebro-mandibular, y por eso te da cefalea, que es dolor de cabeza, te da bruxismo, tus músculos se tensan, y otra cosa muy importante, hay por ahí en internet, en Amazon, en Shopify, en Mercado Libre, todas esas tiendas en línea que son plataformas de venta únicamente, muchas de ellas cuentan con guardas que prometen que van a ayudar en el bruxismo. En ocasiones son tan delgaditas las guardas esas que no te van a hacer ni cosquillas, ¿sí? Acude con un especialista en ortodoncia que tenga estudios en disfunción craniovertebromandibular
y que te pueda ofrecer como yo un guarda para bruxismo que está elaborado por una compañía que tiene más de 60 años al servicio de los ortodoncistas. Ellos nos proveen materiales, nos proveen tratamientos y yo considero que la mejor manera en que tú puedes atacar al bruxismo es de frente. Primero ataca el bruxismo, después arregla todo aquel desgaste que tus dientes padecieron debido al bruxismo. ¿Por qué? Porque si tú te colocas coronas, te colocas un tratamiento rehabilitador en los dientes posteriores que ya el bruxismo había dañado, va a pasar lo mismo con esos dientes que no son tuyos, con esas coronas. Van a tronar. Te lo digo con toda honestidad, ya llegaron 2 personas conmigo así y la verdad es que hay que invertir en nosotros, hay que cuidarnos, hay que querernos. Ya se los he dicho muchas veces y ese es mi lema. Mejor invierte que gasta en salud bucodental. Un buen cepillo, una buena técnica de cepillado, tu revisión semestral con tu limpieza dental, eso es lo que debes de hacer para evitar un problema mayor. Te saludo con mucho gusto y te agradezco que me escuches, te agradezco tu tiempo. Este video estuvo corto pero conciso, entonces es el Día del Amor y la Amistad. Espero que la hayan pasado muy bonito. Yo la pasé muy a gusto aquí descansando en mi casa con mis padres y pues bueno, feliz Día del Amor y la Amistad. Pásenla bien, todavía hay mucha gente que se va a juntar para cenar. Entonces, quedamos en que el bruxismo se debe de atender antes de siquiera pensar en colocar una corona en un diente que está desgastado por el bruxismo. Muchísimas gracias por su atención.